Hola compañeros y compañeras, estamos en otro capítulo de Cata Política y hoy hablaremos de las derechas y la protesta social. La otra vez conversábamos de la aparente subida en las encuestas de Hernando de Soto. Hoy vemos que la última encuesta de Ipsos bajó intempestivamente, pero otra encuesta del IEP que también ha salido esta semana nos muestra cómo el país está polarizando. Un 30% se considera de izquierda y otro 30% se considera de derecha, para que el centro, que usualmente ha sido el que ha preferido la población, haya bajado 6 puntos en el último mes, ubicándose en un 36%. Bueno, comenzamos con Néstor, para que nos comente sobre el tema. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bueno, sí, esto pues de las derechas, ¿no? El que hay primero pues establecer lo que muchos pues dicen que no hay izquierda, que no hay derecha, que que si no esto se divide entre políticos que son corruptos o no corruptos, ¿no? Pero bueno, para empezar yo creo que habría que delinear como un concepto grande de derecha. Primero, pues que es un sector que principalmente se le puede caracterizar porque están pues del lado de los grandes poderes fácticos, ¿no? De los grandes medios de comunicación, de las grandes empresas, ¿no? Y siempre pues están con este pretexto de la economía, del manejo económico, que las cifras macroeconómicas, pero en el fondo pues lo que yo creo que se esconde detrás de todo este discurso que arma esta derecha, que luego la vamos a ir más o menos desmenuzando de Ujú. de qué tipos de derecha hay, qué sectores la conforman, ¿no? Más o menos como para organizar un poco el análisis, ¿no? Eh, Sí, o sea, sobre todo yo pienso que tienen en común eso, que defienden más sobre todo la derecha peruana, más que un modelo, más que sobre todo intereses particulares, ¿no? En este caso, una sí. derecha vemos pues la fujimorista, una que está más asociada con un sector de la oligarquía peruana, un sector de élite más asociado a la CONFIEP, quizá un sector más emergente que está más asociada con las universidades, Ujú. negocio, eh, un sector pues que como el que está liderando o el que es más visible, el de los morados de Julio Guzmán, que se llama liberal, Ujú. que como Víctor conversando comentaba, pues decía que es una derecha que vende que puede hacer cambios en el país, pero cree o vende que puede hacer cambios sin hacer tortillas, como se dice, sin romper huevos, ¿no? Ujú. Sí. Claro, Bueno, claro. es interesante, ¿no? Es interesante esto que mencionaste al inicio de las izquierdas y las derechas. Bueno, si bien hoy ya no vamos a hablar, digamos, ¿no? De las izquierdas, la idea sería en algún momento dedicarle un programa, ¿no? Para un poco intentar desmenuzar también cómo se conforman, ¿no? Un poco más o menos ahí el ambiente, el campo de las izquierdas, ¿no? Sin embargo, yo creo que, si bien es cierto no profundizar, yo creo que sí hay que problematizar esta idea de derechas e izquierdas, ¿no? Porque, o sea, hasta ahora, digamos, es una forma en la que se intentan ordenar los campos políticos, ¿no? Como que habría alguien que es de derecha, alguien que es de izquierda y habría, entre comillas, alguien que no se ubique en ninguno de estos polos y que sería del centro, ¿no? Sin embargo, digamos, esa forma de ordenar el campo de la política, ¿no? Es una forma que ya no es de esta época, ¿no? Es como, digamos, estamos intentando querer ordenar cómo funciona la política hoy en el siglo XXI con una forma en la que se ordenaba o se organizaba la política en el siglo XX, ¿no? Entonces, digamos, hay cosas que ya no empatan, ¿no? Es como que, a ver, no sé si el ejemplo de ella, pero en todo caso lo planteo igual, es como que si en el siglo XX, a inicio del siglo XX, ¿no? En el apogeo del movimiento obrero, ¿no? En el apogeo de la revolución rusa y el ascenso, en fin, de todos de estos proyectos y estas disputas que se daban en el mundo, hubiera alguien que todavía quisiera discutir la política de ese momento
bajo un poco el paradigma de monarquistas y republicanos, ¿no? Digamos, como era en el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces yo creo que no corresponde, digamos, son categorías de una época y hoy ya estamos en otra época, ¿no? Es como que bien difícil ahí hacer, digamos, hacer esta separación así entre algo llamado de izquierda y derecha, y que más bien creo yo que es utilizado por sectores que sí son conservadores y que no quieren, por ejemplo, que no se mueva nada en el país para etiquetarte, ¿no? Tú es que quieres el cambio de la Constitución porque estás en desacuerdo que la educación sea, por ejemplo, tratado como una mercancía, es que eres alguien de izquierda, ¿no? Cuando no necesariamente, ¿no? O sea, ese significante de izquierda significaba algo hace 50 años, pero hoy ya no tiene el mismo significado. Entonces es absurdo, digamos, hablar de lo mismo. Pero ya, ese no es el tema. Ya le dedicaremos un programa a las izquierdas y ahí posiblemente un poco elaboremos eso, ¿no? Lo es hablar de las derechas, ¿no? Y yo creo que sí es importante porque la crisis que estamos viviendo un poco en el país y lo que hemos vivido en estas semanas tiene que ver con estos sectores que se andan agarrando a tromponazos y a puñetes limpios, si se quiere, desde hace buen tiempo, ¿no? Ahí Néstor decía que, bueno, habría algo, ¿no?, llamado la izquierda, la derecha fujimorista, ¿no? Yo creo que existe algo llamado la derecha fujimorista, ¿no? De ahí algo llamado la derecha emergente, si queremos llamarlo, en la que podríamos identificar, pues, a sectores que hoy día están en el Congreso, como APP, como Podemos, por ejemplo, ¿no? Y otro sector que, no sé, le podríamos llamar la derecha liberal, ¿no? O una cosa así, ¿no? Que es esta derecha que intenta desentenderse del fujimorismo, ¿no es cierto?, que intenta hacerle críticas al fujimorismo, que reivindica a Vargas Llosa, para variar, y que se limita a eso, ¿no? ¿Qué tienen en común los tres? Y por eso estamos hablando ¿no? Le estamos diciendo derechas a las tres. ¿Qué tienen en común? En que las tres, cuando le tocas algo del marco político institucional que se generó en el año 93 y que está ahí escrito como si fuera piedra en la Constitución de 1993, cuando quieres tocar algo de eso, los tres saltan. Así, los tres saltan como si los tocaras, como si tocaras directamente a uno de los tres, ¿no? De estas tres derechas, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es lo que tienen en común, ¿no? Entonces, digamos, lo que tienen en común es esta defensa a este modelo neoliberal, ¿no? Que permite a cada uno, ¿no? En su diferencia y en sus cosas, poder, digamos, usar o defender sus privilegios e intereses, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, a mí se me ocurre que podríamos un poco hacer estas tres diferencias, ¿no? Y claro, dentro de cada uno posiblemente haya más matices, ¿no? Pero por lo menos en este breve espacio, ¿no?, que tenemos un poco para intentar poner algunas ideas para ordenar cómo comprender a la derecha, se me ocurre que por ahí podríamos ir. Sí, claro. En realidad, si empezamos a estudiar a todo el espectro de la derecha peruana, claramente podemos diferenciar y ver ahora que en realidad lo que se discute son intereses de grupo de cada uno, ¿no? Y ya no hay una cosa que es más uniforme como solía serlo antes. Sin embargo, creo que sí la promesa que se le da a la población, el modelo que apoya su promesa, el tema económico, que es lo central, sí creo que nos permite diferenciar, ¿no?, a una izquierda de una derecha. Ahora, lo que me parece interesante en realidad es que esta derecha, esta derecha más conservadora, ahora está creciendo, ¿no? Y era justo lo que les comentaba al inicio. Estamos viendo justo en la última encuesta, también vemos que hay candidatos que están ya dándose más a lo ultraderecha, por ejemplo, Keiko, que ahora intenta pegarse más allá, con el último spot que sacó contra la izquierda radical, ¿no? Nos estamos polarizando de alguna forma, y yo creo que Perú en realidad se está polarizando de forma tardía, porque eso lo hemos visto allá en otros países, ¿no? Sí. Nosotros recién estamos llegando a eso. Vemos, por ejemplo, que Bolsonaro perdió muchísimo en las últimas elecciones municipales, más o menos también ha perdido, ¿no? Claro, guiándole un poquito más con Biden, pero sí está perdiendo en estas últimas elecciones. En cambio, nosotros ahora estemos en un ambiente justo en el que, y era lo que comentábamos antes, se valora muchísimo
el tema de la ciencia, ¿no? Este tema de pandemia, donde todos empezaron a valorar eso, cuando la ultraderecha, en realidad, y lo hemos visto también ahora último con lo que han sacado en Willax, sobre la ivermectina, comparándolo con vacunas, se pega bastante a lo contrario de la ciencia. Eso es algo que, y también me parece bastante curioso, y también justo en un momento en el que la solidaridad con los movimientos sociales, con la protesta, hecho grande en el país, ¿no? Lo que yo creo en realidad es que estamos con un grupo, si bien es pequeño, hay personas también que están en contra de que salgan a las calles, si un grupo si bien es pequeño, es concentrado, ¿no? A diferencia de una gran mayoría que está atomizada, diferentes propuestas políticas, ¿no? Por ejemplo, no ver a personas que salen a marchar, que están más con esta derecha un poco más liberal, ¿no? Que son finalmente los morados, los que casualmente se los quita como centro. O sea, es algo también bastante Claro. curioso. Es que ese, por ejemplo, es un ejemplo de que clasificar a los grupos políticos en derecha, izquierda y centro, ya, o sea, no da más, pues, ¿no? O sea, ¿no? O sea, claro, tú dices, por ejemplo, el Partido Morado en el centro, pero bueno, todos sabemos por ejemplo, ellos tienen actitudes que en muchos momentos ha coincidido digamos, con el nervio central de la Constitución del 93, ¿no? O sea, el tema de la ley agraria, que bueno, al final tuvieron que retractarse, tuvieron que replantear su posición, pero inicialmente, digamos, si no hubiesen habido protestas, no se sabe si su posición hubiese cambiado, ¿no? Claro, claro. Inclusive hemos visto ya en estas últimas disputas políticas más cercano a los morados con la izquierda en el Congreso. Esto es lo que es bastante, y creo que se los pinta justo, recuerdo ahora el tuit de no fue el tuit, me parece que fue una conferencia que ahora se hace mucho por este medio, de una candidata izquierda que justo se juntaba con un morado y le decía, bueno, en realidad yo quisiera que haya una mayoría tanto de izquierda como morada, porque son como la política decente, ¿no? Entonces, creo que hay otro tipo de diferencia ahora en el Congreso. Se lleva a pintar más o menos los que tienen intereses particulares como los que defienden más, son un poco más transparentes, ¿no? En cuál es la política que están ejerciendo. Claro, claro. Bueno, sí, es interesante, ¿no? Lo que dice María, esto de que la mayoría de la gente, o por lo menos los jóvenes, o quizá lo que se puede tantear, leer en las redes sociales, ¿no? Como que se tiene bueno, los partidos morados son el partido morado, es más allá de su ideología, que es de centro, ¿no? Que es como se venden, que es como, digamos, mucha gente les cree eso. Y pues esto de que son decentes pega bastante, ¿no? Pero yo pienso pues en su decencia, qué tanto les va a durar, o qué tan funcional va a ser cuando ya sean pues un partido político, o lleguen verdaderamente al poder, ¿no? O tengan o manejen Bueno, ya verdaderamente el están, poder. ¿no? Ya están en el gobierno ahorita. Claro, pero por lo menos cuando se entrelacen con el poder fáctico, ¿no? Que la derecha, por ejemplo, la derecha fujimorista sí ya está totalmente cohesionada con el poder fáctico, ¿no? Ya actúan coordinadamente con sectores de la CONFIEP, con sectores de medios de comunicación, que les dan pues cobertura, les dan un trato amable dentro de lo posible, ¿no? Y yo digo, pues cuánto esa actitud política cambiará cuando verdaderamente se aunan o coordinen con el poder fáctico, ¿no? Porque digamos, contra Sí, el poder fáctico ellos no van, ¿no? sí. No. Entonces la tendencia es que en algún momento se va a tener pues que unir o coordinar con ellos, ¿no? Si no es que Es que Sí. en terminan siendo principio lo lo mismo, ¿no? apoyan, el modelo lo apoyan. O sea, Sí. creo que hay una consonancia que no necesariamente termina como que a acuerdo debajo de la mesa. Creo que
en realidad ellos cuando apoyaban en el régimen de la exportación, lo apoyan porque en realidad es un concepto que tienes de lo que viene a ser bienestar, de lo que viene a ser desarrollo. Entonces, ahí sí se termina hablando de diferentes formas de ver el mundo, ¿no? De discutir, de problematizar cuáles son lo que aqueja a las personas, ¿no? Y la mejor solución a ellos. Hay algo que a mí también que me llama bastante la atención relacionado a lo que acabamos de ver con respecto al 30% izquierda, 30% derecha. Finalmente, a pesar de eso, tenemos a una mayoría a personas de derecha. Verónica en realidad es una de las más representantes de izquierda y se sigue manteniendo como que en un 7%, ¿no? Eso es algo que me parece bastante curioso y también me da un poco de esperanza que luego crezca, ¿no? Sí, mira, yo creo que si, digamos, si por derecha entendemos a quienes defienden el neoliberalismo, ¿no es cierto? Y el modelo y su lógica, ¿no es cierto? Que es, digamos, el modelo está cristalizado en la Constitución del 93. Su lógica es mercantilizar todo, vender hasta la intimidad, ¿no es cierto? Porque es un poco introducir la lógica del mercado a la mayor cantidad o ámbitos de la vida, ¿no? O sea, si eso es derecha, bien. Y, por ejemplo, si izquierda es sectores, fuerzas, gentes, personas que se identifican con la idea de pensar en un Perú post-neoliberal, o sea, post-Fujimori de verdad, ¿no es cierto? Porque nunca hubo un post-Fujimori de verdad, el modelo que Fujimori instaló sigue presente. Entonces, yo creo que ahí es como que es más matizado, pues, ¿no? Entonces, de izquierda es como que, o sea, eso que podríamos decir de izquierda se amplía un poco, ¿no? Porque ya no solamente es los clásicos, digamos, organizaciones que defienden banderas, digamos, de superación del capitalismo, sino que incluyen pues a sectores que pueden tener muy buena voluntad, que creen, por ejemplo, en que es factible, ¿no es cierto?, combinar mercado con Estado, ¿no?, o que el Estado tenga control del mercado, ¿no?, con ese tipo de ideas, o en general con valores republicanos, valores cívicos, ¿no?, pero que por este estigma que se ha generado por evitar de que te señalen que eres de izquierda, mucha gente evita, ¿no? Evita decir de izquierda, ¿no? Entonces, creo que también esa es otra falencia que tiene seguir utilizando un poco esos términos, ¿no? Sin embargo, como bien dicen, en este sector que nosotros decimos la derecha liberal, donde, digamos, estaría tanto Forsyth como Guzmán, ¿no? Que abiertamente tienen críticas a lo que sería la derecha fujimorista, yo creo que lo que puede pasar en ese sector es que mucha gente que hoy día los ve con buenos ojos, ¿no?, que ve que son elementos decentes en comparación, digamos, al resto de bestias que hemos tenido en la clase política, en el momento de tomar decisiones es donde probablemente las posiciones políticas se marquen más, ¿no? Ahora estamos en pleno gobierno morado, ¿no? Y digamos, justo hoy, ahora que estamos grabando hoy día 16 de diciembre, justo hoy, Sagasti ha dado un mensaje, ¿no es cierto? Y si uno compara, por ejemplo, para decir, ¿no es cierto?, que las decisiones un poco nos terminan viendo si son anti-status quo o son pro-status quo, ¿no? Y el anuncio que hoy ha hecho el presidente, digamos, no varía mucho de un anuncio que podía haber hecho Vizcarra, ¿no? O sea, no hay mayor novedad, si se quiere, ¿no? O sea, es afrontar la pandemia con la misma lógica con la cual hemos venido afrontando, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de gestos, ese tipo de decisiones son las que terminan, pues, un poco marcando qué cosa es de derecha o de izquierda, bajo un poco esta idea que por ahí lo planteaba, ¿no? Ahora, que quería mencionar algo antes que se me pasa, ya un poco quería regresar al tema de esto de la derecha fujimorista, ¿no?, que es la derecha más ultraconservadora, ¿no?, que bien hacía María en mencionar de que a medida de que la pandemia ha ido desarrollándose, esta derecha, digamos, en medio de la pandemia la ciencia ha ido cobrando mayor relevancia como corresponde para afrontar una situación como la que estamos viviendo. Sin embargo, más bien esta derecha, en vez de sumarse al discurso científico, más bien ha ido en contra del discurso científico y levantando más bien discursos pues pseudocientíficos, ¿no?, o discursos que no tienen nada que ver con la ciencia y que más bien están más cerca a los fake news, a las noticias falsas, ¿no? Entonces, ya bueno, un poco ella decía de que lo de Bolsonaro, ¿no?, es como que un poco lo vivimos retrasado en el Perú. No sé, yo me podría poner en la idea de que más bien el Perú es pionero, ¿no?, es precursor en los Bolsonaros y en los Trump, ¿no? O sea, en el año 90, en medio de
de la crisis que teníamos, apareció un personaje, ¿no? Que encandiló, que utilizó la demagogia, como también lo utiliza Bolsonaro, como Trump y sus sucedáneos en el Perú. Y bueno, y se instaló, digamos, ahí ese estilo, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Ahora, regresando, había otro sector de la derecha que creo que también valdría la pena darle algunas vueltas, ¿no? Que es esta derecha que hasta hace unos meses, quizás hasta hace unos años, la veíamos más en regiones, ¿no? O sea, su expresión política era más a través de gobiernos regionales, municipios, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, digamos, salían pues las mismas denuncias que hoy día salen y que muchos de ellos están vinculados, ¿no? El caso, no sé, Solidaridad Nacional con el caso Álvarez en Ancash, ¿no? Bueno, los Acuña en varias partes del país, ¿no? Podemos en su alianza que tuvo durante mucho tiempo con Castañeda y nuevamente Solidaridad Nacional, ¿no? En fin, una serie de sectores que igual también son de derecha porque terminan defendiendo el modelo de Fujimori. Sin embargo, que después de las elecciones de enero de este año se han hecho fuertes, ¿no? Y ya, digamos, tienen hoy el control del Congreso, y en esta confrontación que hay entre la derecha más fujimorista, la derecha liberal y este sector de la derecha emergente, que tienen abiertamente intereses muy, muy directos y que los defienden en el Congreso, ¿cómo lo ven, no? ¿Cómo lo ven? Porque además es una derecha que tiene una particularidad, ¿no? Por lo menos la que está en el Congreso, pero que expresa todo ese sector, digamos, ¿no? Que han hecho su fortuna, muchos de ellos, bajo el neoliberalismo, ¿no? O sea, a ver, los Luna y los Acuña hubiesen podido hacer su fortuna si en el Perú el lucro en la educación no estuviese permitido. O sea, es muy difícil creer que sí, ¿no? O sea, hubiesen tenido que en otro lado de la economía intentar hacer fortuna, pero en el caso concreto, la fortuna que ellos tienen y el poder que han construido a partir de la fortuna que ellos tienen, la hacen porque en este modelo que creó Fujimori se permiten, pues, la privatización de la educación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé qué bien les caería a ellos, por ejemplo, que así como se reclamó y se pidió de que se derogue la ley Klimper, ¿no? En algún momento, por ejemplo, se pida, mejor dicho, no es que en algún momento, de hecho se pide, pero que en todo caso tome más fuerza el pedido porque se derogue este decreto, ¿no? El 882, que es el decreto del Fujimorismo que permite el lucro en la educación, ¿no? O sea, si ese decreto se deroga, todos estos compadres se quedan en la calle, ¿no? O sea, se quedan sin sus universidades, ¿no? Entonces, creo que es un sector de la derecha que no veíamos antes en la primera escena y que ahora los vemos, pues, ahí en el papel protagónico, ¿no? ¿Cómo ven a este sector ustedes? Bueno, yo creo que igual es un poco más complejo hablar justo de estos grupos, porque en realidad ellos no defienden, por así decirlo, intereses de clase. En realidad ellos son grupos privados, o sea, es casi un liberalismo en su máxima expresión, que ellos inclusive con sus proyectos de ley se van en contra de las empresas, se van en contra de las FPs, se van en contra de los bancos. Entonces, como te digo, no creo que hay un principio rector en estos grupos. Creo que inclusive han usado las necesidades para no para plantear cuestiones más estructurales, más sociales, sino para plantear propuestas que han terminado engañando con ser un remedio, finalmente va a causar más mal que bien, ¿no? El tema de tratar de bajarnos todo un sistema solidario de pensiones, por ejemplo, y venderlo como una ayuda ante esta falta de bonos que teníamos, ¿no? Y el Estado simplemente no entregaba y las personas de informalidad no podían ni trabajar, ha sido algo bastante también perverso, jugar con esas necesidades. Pero también es un discurso bastante, también te hablo con el tema de las FPs, con el tema ahora de poder regular esto de los bancos, bastante contradictorio si vamos a hablar de defender algún modelo, por así decirlo, ¿no? Por eso te digo que finalmente creo que todos están de acuerdo en simplemente darles el calificativo de populistas. Yo creo que por eso lo único que hay ahí es una cuestión de poder legitimarse presentando aunque demagogos creo que les cae mejor, ¿no? Sí, claro. Propuestas que puedan generar algún tipo de aceptación, que sean propuestas en realidad que no defienden
algún principio, pero que le dé legitimidad para poder seguir en el Congreso, ¿no? Seguir en el poder y seguir cuidando de unos intereses bastante particulares. Ahora, yo tengo una pregunta antes de ir acabando, porque creo que ya el tiempo nos apremia. Yo tengo una pregunta que les quería plantear hace un rato, pero se me fue yendo, ¿no? ¿Qué perspectivas, ¿no?, le ven a cada uno de estos sectores de la derecha, ¿no? A ver, si digamos, estamos 11 de abril, digamos, ¿no? Las elecciones fueron el 10, estamos 11 de abril del 21, ¿no? O sea, ¿qué escenario, digamos, considerando un poco lo que están haciendo cada uno de estos sectores de la derecha de la que hemos hablado hoy día, les espera, ¿no? O sea, ¿cómo los ven, ¿no? Bueno, en Lima, bueno, por lo menos en Lima hay bastante esto de, aunque me parece más una expresión de la clase media, ¿no? Esto de desaparecer a los partidos que apoyaron el golpe contra Vizcarra, ¿no? Pero puede ser que se vaya extendiendo esa onda, ¿no? Esa onda de opinión, pero yo dudo que esa misma, digamos, onda de opinión se extienda pues para los departamentos del sur, para sitios más alejados, ¿no? Donde van a llegar pues con regalos, con esta táctica pues digamos de comprar votos, ¿no? Partidos Sí. que tienen mucho dinero, ¿no? Luna, con Podemos, están pues no sé, el fujimorismo, ¿no? Entonces, me parece un poco complicado, ¿no? Ujú. Yo estoy de acuerdo contigo en realidad en seguir toda esta, creo que lo han llamado ya en algunos otros artículos, el shock moral que tuvo la población. Creo que sí hacen que hayan grupos que estén bastante golpeados, entre ellos me puedo pensar, por ejemplo, en APP con Acuña en realidad y Podemos. Acuña de hecho perdió un montón, creo que perdió también un montón de militantes. Entonces creo que perdió bastante fuerza. Creo que George Forsyth, Julio Guzmán, en realidad no, que no estuvieron, mira, George Forsyth primero no tiene ninguna fuerza en el Congreso, de todas las patinadas que tuvo, no quedó manchado, por así decirlo, en todo este complot que hubo. Julio Guzmán, bueno, sí ha sacado bastante capital político de esto. Eh, AP, no estoy segura qué tan fuerte puede estar golpeado, por más que es uno de los protagonistas, que sí sabemos que hay ahí casi problemas muy internos, ¿no? Y con Johnny Lescano, bueno, ella habló directamente que no está de acuerdo, sé que está creciendo, que también que por otra encuesta, menos de la mitad relaciona a Merino con AP, entonces no sé qué tan golpeado quede, pero también creo que es una oportunidad para Verónica Mendoza, ¿no? Ujú. Sí, por ejemplo, yo ahí, solo una cosa bien cortita, ¿no? En lo particular creo que, bueno, hemos hablado como que a grandes rasgos de tres derechas, ¿no? Sí, los liberales, la derecha fujimorista y esta derecha más emergente, demagógica, ¿no? Que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? A mí me parece que los que están haciendo esfuerzos denodados, ¿no? Por quedar rezagados de la realidad, o sea, ponerse ajenos o a un costado de las cosas que están pasando en el país, es la derecha fujimorista y la derecha esta demagógica, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno ve las expresiones entre la derecha demagógica, es uno nota que muchos de ellos no han comprendido las movilizaciones que hubieron, ¿no? O sea, siguen creyendo que Vizcarra está detrás de eso, que hay gente que pagó para que la gente se movilizara, ¿no es cierto? Hubieron, no sé, pues matones, en fin, ¿no? O sea, hay todo un discurso que lo siguen sosteniendo, ¿no? Obviamente, Merino de cabeza está metido defendiendo ese discurso, ¿no? Pero hay otros varios que lo defienden y yo creo que lo único que eso les va a producir es que la gente lo vea como unos payasitos que están hablando tonteras, pues, ¿no? Porque es evidente de que todo el mundo vio lo que estaba pasando y que ahora salen y digan otra cosa. No, ¿no? Igual los fujimoristas, ¿no? O sea, sale Keiko a decir, yo me declaro contra de manera efectiva, ser ahí un muro de contención contra la izquierda radical, ¿no? Y no sé, pues,
qué cosa entenderá por izquierda radical, ¿no? Pareciera que quiere reivindicar ahí en los años 90, ¿no? Y cree que está compitiendo con Izquierda Unida, ¿no? Y un poco por ahí, ¿no? Porque es muy abstracto lo que dice cuando dice izquierda radical, es más un intento de estigmatizar a todos aquellos que quieren que es necesario cambiar el país y que no necesariamente se identifican, ¿no? Con esta forma de entender a la izquierda como se entendía hace 20, 30 años. Pero bueno, Y claro, sí, sí, eso, ¿no? Bueno, ahí yo creo que nos está igual faltando tiempo para poder explorar algunas cosas más. Creo que nos comprometemos de todas maneras, igual para tener un programa donde tratar las izquierdas. No sé si la siguiente, pero por lo menos en algunos de las semanas que vienen, porque digamos, las izquierdas también son muy variopintas, ¿no? Entonces, pero electoralmente es muy puntual la participación que están teniendo, entonces creo que se nos va a hacer, podemos dedicarle en algunos programas más, algún programa completo, ¿no? y claro. Sí, pero ¿cómo estamos de tiempo en esto? No sé, creo que estabas ahí. Sí, O ya, María, no creo sé que cómo vamos de estamos tiempo. ya al límite, así que Ah, creo que por Sí, hoy, ya no sabía si opinar o no. Ya, bueno, está bien. Entonces, lo dejamos por ahí, acá. sí, yo creo que sí. Chicos, nos vemos. Ya, está bien. Bueno, nos vemos Chao, para listo, nos vemos continuar. el siguiente miércoles. chao, cuídense.